Muy buenas noches, amada iglesia, queridos hermanos. Un jueves más compartiendo acá con cada uno de ustedes, con Andrés, con Alberto. Andrés, saludá. Dios les bendiga, iglesia, ¿cómo está? Bendecida jornada para todos, bendecidos por Dios por esta oportunidad más que Él nos concede de compartir su palabra. Así es. Igualmente, yo también estoy agradecido a Dios por este momento, buenas noches, y porque esto es una bendición para nuestras vidas, meditar en la palabra del Señor, y esperamos que ustedes también puedan ser edificados en su fe a través de lo que vamos a compartir en esta noche. Así es, así que antes de arrancar y hacer un resumen de lo que veníamos hablando en los programas anteriores, vamos a hacer una oración y hacemos Adelante, el resumen. Andrés. Amén, Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la misericordia, por permitirnos nuevamente poder estudiar, compartir, meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a vivirla y a ser fieles transmisores de lo que tú nos has dejado. En tu misericordia y en tu gracia, tu maravillosa palabra. Que sea el Espíritu Santo actuando, trayendo luz, entendimiento a las vidas y a los corazones. Señor, este es el tiempo donde la iglesia se levanta para vivir conforme a tu palabra, y aquellos que viven conforme a tu palabra son personas que viven seguras, no solo en el tiempo presente, sino también en el porvenir. Por eso, Padre, que esta sea una realidad en la vida de tus hijos. Acompáñanos. Amén. Amén. Muy bien. Así es. Así que bueno, hoy vamos a arrancar un nuevo tema nuevo. Pero hacemos ahí un cierre, digamos, Estuvimos del estudio pasado. todos estos estudios anteriores viendo el tema del servicio, que es algo que el desaparecido arte de servir, así comenzamos el estudio, ¿no? Hoy todo el mundo quiere ser servido, nadie quiere servir, pero nosotros tenemos un Señor y un Salvador que tomó forma de siervo y vino a servir, no a ser servido. Y les enseñó a los discípulos que ellos tenían que servir. Y a través de todo el estudio que vimos, pudimos ver a través del libro de Isaías, cómo fue profetizado el siervo perfecto, que es el Señor Jesucristo. Luego pudimos ver hombres del Antiguo Testamento, que fueron servidores. También vimos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vimos las enseñanzas, las parábolas del Señor Jesucristo. Luego vimos al siervo, el apóstol Pablo, cómo Dios lo transformó en un siervo, en un hombre soberbio, altivo, y luego vimos 8 personas que servían con Pablo y cómo ellos tenían esa disposición de servicio. Y realmente esperemos que hayan sido de mucha bendición para todos, ¿no? Que podamos, que se forme ese espíritu de servicio en nosotros. Así es. Y está todo subido ahí en YouTube, así que cuando entran lo pueden rever las veces que quieran. Así que bueno, ahora vamos a arrancar un tema nuevo, Andrés. Sí, hoy el reino de los cielos y la autoridad espiritual. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Exacto. Un tema fuerte, por cierto. Para el mundo natural que toca vivir, esto va contra la lógica y la razón de ellos, pero Dios, el Dios eterno, el soberano, el que tiene el gobierno de todas las cosas, fue el que sentó esta forma de gobierno y no pregunta como por ser máxima autoridad, simplemente Él se presenta a través del amor y a través de Cristo, mandándolo a esta tierra a morir en la cruz por nuestros pecados. Y ese Cristo obediente vino a esta tierra y vino a cumplir y a tener forma de siervo, ¿no? A cumplir, a morir en una cruz y resucitar al tercer día. Pero luego que Él se levanta como Señor, como Rey. Y Él vendrá nuevamente en esa posición de Rey. Ya no va a venir como ese siervo, como cuando anduvo aquí en la tierra. Hay un grado de autoridad que el Señor establece, en la cual solamente a los que han nacido de parte, o sea, han nacido de Dios por la vida espiritual que Dios da a todos los que creen, son los que pueden llegar a reconocer esa autoridad. Porque si no, cuando uno no reconoce, cada uno hace su propia autoridad, ¿no? Claro, vamos a leer los textos. ¿Querés? Vamos a leer. Sí. Bueno, vamos con ¿Tenés Hebreo? Hebreo 1. ¿Querés que lo lea? ¿O tenés ahí? Tengo acá, Buenísimo. Hebreo 1:3. Dice de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, como decía el pastor, por medio de sí mismo, se sentó
en una posición de autoridad a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Muy bien, yo tengo ahí Romanos 13. 13, del 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es Romanos 13 del 1 al 7. Perfecto. Y ahora vamos a leer a Pedro, primera de Pedro 2, 13. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que Dios es la máxima autoridad. Máxima autoridad. Amén. Tengamos presente este principio. Hablábamos que de la verticalidad de ese Dios nace todo lo otro. O sea, primero Dios se establece en el cielo como máxima autoridad. La Biblia lo presenta de tal modo, no para dejar al hombre que piense, creo que él tiene la autoridad suficiente para presentarse como lo que él es. No para disipar la duda tuya o la mía, sino que él se presenta como que él es. Dios en la Biblia aparece directamente. Sí, por eso, en el principio creo Dios, no da explicaciones. No, de nada, no. Porque no necesita explicar nada. Claro, y otra de las cosas es que él no está sujeto a tiempo como nosotros. No está sujeto a nadie, porque él es la máxima autoridad. Pero, claro, es la única autoridad que no tiene que sujetarse a nadie, Dios. Es la única. No existe otra autoridad en el universo que sea independiente. Claro. O sea, Dios, por eso la palabra es soberano. ¿Qué significa soberano? Que no está sujeto a nadie, que es la máxima autoridad. Está por sobre todo. Y en eso es que de repente, en diferencia a todos los mortales, él no está sujeto a tiempo, él es eterno. Eterno. O sea, nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Para Dios eso es como nada. Y digo, para que en cierta forma podamos comprender, o sea, Dios es mucho más que eso. O sea, estamos hablando solo de tiempo, pero Dios va mucho más allá. No solo por su santidad, sino por su autoridad. Eso lo hace, como dice Alberto, la máxima autoridad. Porque no es solo por la autoridad en sí misma que él tiene, sino también por su santidad. Una cosa va con la otra, ¿no? Sí. Aclarar que la santidad significa que Dios está apartado del mal. De todo mal, del pecado. Eso significa santidad, porque la gente también tiene un concepto a veces errado de lo que es santidad. Santidad es eso, apartado. Dios no hace el mal, ni piensa el mal, ni manda a nadie a hacer el mal. No. Pero sí él actúa, porque la autoridad que tiene Dios no solamente es para crear, sino para sostener. Ahí nosotros leímos el texto. Entonces Dios es la autoridad máxima, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese poder creador que Dios tiene, como decía Alberto, ahí uno no hace más que reconocer esa autoridad de Dios, porque de la nada Él puede hacer un todo, cosa que el hombre no. El hombre hace sobre lo creado. Dios crea de la nada, llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la diferencia entre la creación y el creador. Creador hay uno solo. Amén. Creaciones hay muchas, pero creador uno. Amén. Entonces, nosotros tomando textos, un ejemplo de San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en este caso se refería a Jesucristo. Si Jesucristo era el verbo,
Dios cuando habló, ese poder creador, detrás sí. estaba Cristo mismo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Claro. Claro. Tenemos un solo Dios. Amén. Amén. Y entonces dice, como Jesucristo es el Señor, o sea, esa máxima autoridad, la palabra de Él tiene poder para sostener todas las cosas en orden. Vamos a leer acá en Filipenses Sí. Muy bien. cómo es que llegó Jesús a ser la máxima autoridad, ¿no? Amén. Dice Filipenses 2, 8, y estando en condición de hombre, Jesús, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, como resultado de ese sacrificio, de esa obediencia, Amén. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. O sea, Jesús llegó a ser el Señor por lo que hizo. Amén. Obtuvo ese título, lo ganó con su propia sangre. De autoridad. Y eso hablábamos, ¿no? De que esa autoridad es sobre todo. ¿Sí? Lo vemos en Y la palabra Señor, en el idioma que se escribió en la Biblia, es la misma palabra que se utilizaba para denominarlo al emperador, que era el Kyrios, el dueño, amo, soberano de todas las cosas. En el imperio había uno solo que era dueño de todo. Todas las propiedades, las personas, todo era, el dueño era el César. No es como ahora que existe la propiedad privada. ¿No es cierto? Que el gobierno, para poder sacarte algo, tiene que hacer todo un proceso legal. No. Antes el emperador decía, sáquenle a las cosas y se las sacaba. Listo, porque eran de él. La vida de las personas. Por eso cuando el emperador mandaba a matar, no había ningún inconveniente. Entonces, Jesús obtuvo un título de Señor. Y los cristianos lo reconocieron a Jesús como Señor. Pablo en Romanos 10 dice que nosotros cuando aceptamos a Jesús, no lo aceptamos solamente como Salvador, sino como Señor, como dueño de nuestra vida. Amén. Entonces, a partir del momento que nos convertimos, pasamos a tener otro Señor, otra autoridad. Nuestra autoridad es Cristo. Y eso se refleja, digamos, en la naturaleza, perdón Andrés, naturaleza, universo, lo vemos Todo. absolutamente en todo. La autoridad de Dios está en todos lados. Como Jesucristo se hizo carne y Él viene del cielo, Él ya era con el Padre. Claro. ¿No? Yo quiero leer un solo texto para quitar dudas si alguno por ahí con respecto a la Trinidad o algo de esto. En 1 de Juan 5, 7 dice, porque 3 son lo que dan testimonio en el cielo. Quiero recordarle que los testigos de Jehová te rebaten todos los textos con respecto a la Trinidad, menos porque este no pueden, ¿no? No, ese dicen que es falso. Claro, sí, claro. Bueno, subrayar y lo porque tacharon. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y Jesús lo dijo. Ujú. El Padre y yo somos uno. Uno son, claro. Dijo, me voy yo, viene el Espíritu, es igual que yo. Claro. Jesús lo dijo perfectamente. Bueno, pero parece que hay personas que le cuesta andar. Pero yo quiero leerlo Porque choca con la razón. Claro. Volvemos a lo mismo. Claro. Choca con la razón. Amén. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado Pedro. O Simón, en ese caso, porque todavía Dios no le había dado el nombre de Pedro. Porque no te lo reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas cosas se tienen que revelar. Y qué importante lo que decía en Romanos 13, Sí. ¿no? De que las autoridades son servidores de Dios. 3 veces dice, Es llamativo. servidores de Porque Dios. si insiste es para que todos prestemos atención. Porque Y que a quien resiste a la autoridad, sea estable. cualquier autoridad establecida, resiste a Dios. La gente no ve a Dios. Y piensa que al resistir a una autoridad, simplemente está resistiendo a un hombre. O si no, mismo como cristiano, no juzgamos el que este no es cristiano, esta autoridad no es cristiana, sea quien sea, ¿no? Entonces, no, lo que está haciendo está mal y entendemos por la palabra que Dios le está delegando ese poder. Lo vemos Exactamente. Con Pilato, con Nabucodonosor, con todos los reinos. Después lo vamos a ver, cómo los hombres de Dios que están escritos en la Biblia se manejaron sujetos a las autoridades, aunque esas autoridades no eran servidores de Dios. Sin embargo, eran servidores de Dios. O sea, una cosa es que sirvamos a Dios haciendo su voluntad y otra cosa es que sirvamos a Dios inconscientemente. Todos son servidores de Dios. Aún Satanás, Dios lo usa. La burra no hizo confesión de fe, ni se consagró a Dios, pero Dios la usó para hablarle a Balaam.
Entonces, y los que se complotaron para matar a Cristo, Dios los usó para cumplir su plan, aunque ellos en su corazón pensaron hacer lo malo. Entonces, vemos que la autoridad de Dios está por encima de todas las cosas. Él va más allá de las actitudes, y que Dios, luego de poner y dar autoridad, también un día pedirá cuenta. Sí. Nosotros lo vimos cuando estudiamos el servicio. Y si Dios le va a pedir cuenta a sus siervos, también le va a pedir cuenta a cada autoridad, porque si son servidores de Dios, ¿qué van a hacer un día? Toda persona que haya tenido una autoridad acá en la tierra, sea una autoridad en el gobierno, sea una autoridad en un lugar, sea en la casa, que es el hombre el que tiene la autoridad, Dios le va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con tu mujer? ¿Qué hiciste con tus hijos? Al maestro que es autoridad en la escuela, ¿qué hiciste con tus alumnos? Cada autoridad, Dios va a pedir cuenta. Amén. Hay un texto ahí en Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, va a salir a la luz. Todo. Entonces, todo termina, ¿no? Y en el embudo. Bueno. Entonces, ahí dice: si deseamos servir a Dios, es muy importante que conozcamos su autoridad. Recuerden una palabra interesante que dijo Alberto: esto es por revelación, y Dios se revela a sus hijos, a los que le creen. El hombre natural no puede entender esto. Es locura para el hombre. ¿No es cierto, Alberto? No, es imposible. Vuelvo porque me llama la atención, la palabra está muy bien escrita. Solo se revela a aquellos que le creen, a aquellos que se arrepienten, a aquellos que le reconocen como Señor, ¿no? Como esa máxima autoridad. Ahora vamos al origen de Satanás, porque ahí está el otro tema, ¿no? ¿Por qué miramos el origen de Satanás? Claro. Porque ahí empezó el problema. Ahí arrancó la serie, digamos, Ahí arrancó el problema. Porque muchos no saben de dónde salió el origen. Muchos no lo conocen, yo no lo conocía. Yo lo conozco porque leí la Biblia. Si no hubiera leído la Biblia, nunca me hubiera enterado. No, aún mismo pasa, ¿no? A veces que, no sé, no, porque desde que estuvo, no sé, Hitler, desde que estuvo, ¿no? Todos apuntan a un hombre, a un gobierno, pero en sí entendemos que todo muchos tiene... piensan que el diablo es un cuento, que es el cuco, que, como me dijo un día un oficial en el penal, y si ustedes lo inventaron al diablo para echar la culpa de todo. Muchos piensan que el diablo es un invento. Pero no es un invento. Ahora vamos a mirar. Bueno, hay unas citas bíblicas ahí. Lee ahí, Juancito, en Isaías 14. Tengo Isaías 14. Y yo leo en Ezequiel. Del 12 al 14, vamos a leer, hermanos. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos acá qué quiso hacer este ser de luz, ¿no? Lucero. La palabra lucero significa luminoso. Claro. Un ser creado por Dios con la luz de Dios. Él portaba la luz de Dios, no propia. No tenía luz propia. Dios le dio luz para que él transmitiera la luz de Dios a los demás ángeles. Pero él, ¿qué quiso hacer? Quiso establecer un trono. Y los servidores no tienen trono. El único que tiene trono habla de autoridad. Claro. Y hay un solo trono, el de Dios. No hay dos tronos. Juan, cuando en capítulo 4 de Apocalipsis ve un solo trono. Claro. Hay un solo trono. Y ese Dios no comparte su gloria. No comparte. Entonces vemos allí que él quiso sentarse y tener la misma autoridad que Dios. Y en Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, vamos a leer directamente desde el 14, dice: tú, querubín grande, protector. Querubín es una clase de ángel importante. Protector. Está hablando Dios acá. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Acá está el origen de la maldad. Dios lo creó perfecto. ¿Cómo era este ángel cuando fue creado? Perfecto. Fue diseñado para obedecer a Dios siempre, sin ningún inconveniente. Pero Dios lo creó con libertad. Como también nos creó a nosotros con libertad de elección.
Claro. Entonces él tenía la elección de servir a Dios todos los días. Pero algo pasó. Apareció algo en su corazón. Se enalteció. Hasta que se halló en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y acá la palabra contrataciones significa negociar. O sea, él utilizó la luz que tenía de Dios para atraer a otros detrás de sí, para ponerse por Dios. ¿No? Porque los ángeles todos, ¿a quién tenían que admirar? A Dios. Pero hubo una porción de los ángeles que empezaron a verlo a él como grande, casi como si fuera Dios. Claro. Eso es lo que pasó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La hermosura que se le había dado Dios. Claro. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, sabiduría que le había dado Dios. Y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Queremos aclarar que estas profecías fueron dadas, una para el rey de Babilonia, La de Isaías. y esta para el rey de Tiro. Eran dos reyes orgullosos, soberbios, que se opusieron a Dios. Pero nosotros vemos que el profeta va más allá. Podemos entender que lo que el profeta ve a alguien detrás de estos reyes. Y eso es lo que el Nuevo Testamento revela, ¿no? Que detrás de todos los reyes de la tierra, ¿quién está? Está el príncipe, que hoy es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí que este querubín se enalteció. Y también dejar en claro que Dios, si bien Él es la máxima autoridad y no hay nada más sobre Él, y todo debajo de Él, porque hablábamos hace un rato del poder creador que Él tiene. Él llama de la nada el todo, o sea, el hombre hoy construye sobre todo lo que ya el Señor ha hecho, o sea, toma como se dice, la materia prima, pero Dios creó de la nada todo lo que nosotros hoy tenemos. Y no solamente eso, el hombre construye porque Dios le dio dones. Sí, obvio. Si no construiría nada. Claro, pero no tiene la capacidad de ese Dios creador que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Existe un solo creador, Claro. Lo demás todo creado. Todo ya. Esa es la diferencia entre Dios y la Por eso, creación. ¿no? Que justo hablas lo que es todo lo que es el aire, ¿no? Que muchas veces uno se jacta, pero si no habría aire, se nos va el aire o los pulmones no se encierran. Y ahora hay problemas. Nosotros somos reales. Ahora miren lo que pasa con los enfermos. No hay oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Aire. ¿Qué le falta a esas personas para poder vivir? Miren qué cosa sencilla, qué cosa elemental, que la disfrutamos todos los días y ni siquiera somos capaces de decirle, Señor, y no es que a fin de mes viene la boleta como la de Edesur o la empresa, no, viene y dice, usted consumió tantos litros de aire, es tanto, ¿no? Gratis. Entonces, Dios es un dador y le dio a este ángel todo para que le sirva, para que atraiga a todos los ángeles a Dios. Pero este ángel decidió rebelarse. Pecó contra la autoridad de Dios. Máxima, esa autoridad máxima que no tiene límite. Y así como es con autoridad máxima, también es en una santidad máxima la de Él. No podemos medir la santidad de Dios. Ahora, Dios por ahí tolera que ofendamos a su santidad, pero a la autoridad ya es un tema, la rebelión. Más importante. Por eso, es la rebelión. Ahí porque la autoridad es la esencia de Dios. Claro. Esa es la esencia de Dios. Claro. Y ese fue el pecado, el primer pecado. Entonces, qué bueno tener en cuenta este detalle, ¿no? La rebeldía. Porque mucha gente, la gente no ve la rebeldía como algo malo. Uy, este le robó la bicicleta al pibe, qué malo que es. Uy, este se rebeló contra el padre. Y lógico, contra el padre que tiene, como no se va a rebelar. O sea, no vemos... No lo toman como una actitud buena. Exacto, no vemos la rebelión como algo grave. ¿Pero por qué? Porque hay una operación del príncipe de las tinieblas. Y aún así, esta actitud que tuvo este ángel arrastró. Sí, ¿no? Y ese es el problema. Que arrastra. Que el pecado es contagioso. Es como el coronavirus. Arrastró a la tercera... Una tercera parte del cielo. Y como vos decías, en la película de Noé, que se pone que los ángeles caídos se redimieron haciendo buenas obras, ayudándolo a Noé, y volvieron a ser ángeles de Dios. Eso es una mentira, porque esos ángeles están reservados, dice la palabra en Judas, que en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Pecaron contra la luz y no tienen salvación.
no tienen redención. ¿Por qué? Porque lo hicieron en pleno conocimiento, Ahí está. con ahí total y absoluta luz. Por eso, incluso esto va para nosotros. Hay un texto en la palabra que dice que el mal está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Claro. O sea, que ya recibiste la luz y no estás haciendo. O sea, ya ahí entra otras cuestiones de la naturaleza caída nuestra, que a veces tiene que ver con la obstinación, tiene que ver con la rebelión, Jesús con la maldad y la iniquidad. Le dijo a los fariseos, porque los fariseos sabían que Jesús venía de Dios. De hecho, Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios, o sea, sabían, pero se oponían. Y entonces Jesús le dijo, cuidado con ustedes, porque ustedes están pecando contra la luz. Ojo, ustedes no son ignorantes. Claro. Por eso, a quien Dios más le da conocimiento, ¿Más le pedirá? mayor gravedad de pecado, ¿no? Porque los Claro. pecados son todos pecados, pero hay pecados que son más graves. Y la rebelión es un pecado gravísimo. Tremendo, tremendo. Este querubín protector se transformó en Satanás, que significa adversario, ¿no? Adversario de Dios, cuando quiso sobrepasar la autoridad de Dios. Su rebelión fue el motivo de su caída. Exacto. Y es bueno que a partir de ahí nace un perjuicio a la humanidad. ¿Por qué? Porque ese Satanás que fue desterrado luego se manifiesta en el huerto de Edén por medio de esa serpiente, ¿no? Y hace tropezar al hombre, que también, como decía Alberto, Dios le dio un libre albedrío a los ángeles después de haberle dado todo, ¿no es así? Pero en una calidad de santidad y de luz. Y al hombre también le dio un libre albedrío, y el hombre también quebrantó la orden. Sí, después lo vamos a ver eso cómo bien, fue, ¿no? buenísimo. Pero indudablemente, por eso vemos que el origen del mal no fue acá en la tierra. Ujú. No, claro. El origen del mal vino del cielo, del cielo creado por Dios. Y no fue Dios el que lo creó al mal, sino que fue la criatura que se rebeló contra el Creador. Amén. Bueno, al servir a Dios no debemos desobedecer ninguna autoridad. O sea, tenemos que tener en cuenta bien este principio. Servir a Dios en la naturaleza que Él nos dio, esa persona es probable que pueda cumplir. Ahora, una persona que quiere servir simplemente porque la parte almática le puede, porque tiene buenos deseos, porque la comprensión profunda de esta autoridad va a ser difícil que la entienda. No, imposible. Porque el hacerlo es un principio de Satanás. Puede estar con Cristo en la doctrina y estar con Satanás en la forma de mi conducta. Esto es un título de crónica, esto es sí. importante. Esto es tanta que Bueno, ponen- y hay ejemplos, ahora lo vamos a ver. Pero qué cosa, ¿no? Dice, puedo estar con Cristo en la doctrina y estar con Satanás en la forma de mi conducta. Claro, puedo conocer la verdad, pero no practicarla. Eso es estar... ¿Qué cosa, no? Porque esas pequeñas conductas están en esos comentarios de yo no lo haría de esa forma, Claro. no estoy de acuerdo, pero bueno, es el pastor. Pero mira, el mejor ejemplo acaban de darle ustedes cuando hablaban del sumo sacerdote y todo eso que sabían. Es más, como dijo él, sabemos que vienes de, pero, ¿viste? Y eso pesa. Ahí está la rebeldía. Claro, es tremendo. Y nosotros tenemos que erradicarla. ¿Por qué? Porque por naturaleza, heredada de papá y mamá, traemos una naturaleza rebelde. Dice Pablo que somos hijos de desobediencia. Porque ¿qué hizo nuestro primer padre? Desobedeció. El primer pecado no fue un hurto, no fue un adulterio, no fue una estafa, no, fue una rebeldía. El primer pecado fue una rebeldía. Y eso la gente no lo toma en cuenta. Cuando se piensa del pecado, se piensa, violó a un chico, Claro, sí. No, fue una rebelión. Así entró el pecado en este mundo, por un hombre que se rebeló contra Dios. Como entró el pecado, comenzó el pecado en el cielo, nada más que Dios del cielo lo expulsó. Porque vemos que el mal no puede prevalecer contra Dios. Esto es algo muy importante. Porque allá habita, ¿no? Pero el día que venga Cristo a reinar, Exacto. lo va a expulsar también. Bueno, porque todavía acá Dios está dando un tiempo a las personas para que se vuelvan a Dios. Dios está esperando que los seres humanos se vuelvan arrepentidos a Él, para que no sean condenados. Por eso todavía no ha venido la luz total acá a la tierra. Pero tenemos la suficiente luz en la palabra de Dios como para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer. Para eso Dios nos dio su palabra. Muy bien. Amén. Ahora esto para nosotros, para los que hemos creído en el Señor, tengamos presente estas palabras, ¿no? El enemigo de nuestra alma va a tratar de que prediquemos, pero que no estemos sujetos a la autoridad del Señor Jesús. En Mateo 6:13, el Señor nos enseñó
A ver si... Vamos No a lo leer sé. Mateo 6:13. 6:13 dice así, dentro de la oración que Jesús enseñó, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 No nos metas En en tentación. tentación. Y nos pide que se los libre del mal. ¿Y el mal quién es? El maligno, El maligno. porque ahí la palabra se puede traducir mal o maligno. Bueno, el Señor nos enseñó a pedir en nuestra oración personal, líbranos del mal o del maligno. Y luego agregó, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo que nos libra del poder de Satanás es ver la gloriosa verdad, el reino, el poder y la gloria de nuestro Dios. Son solo de nuestro Dios, Solo solo de- de Él. Y no de nosotros, ¿no? Amén. ¿Cómo nos gusta quedarnos? Porque Dios no comparte su gloria. No, porque no puede haber dos reyes. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Solamente uno. Ningún país puede Bueno. tener dos gobernantes. Lo que vimos en Apocalipsis, nosotros, Alberto, que cuando el Señor aparezca con su... Porque dice que ese mismo pecado que el hombre va manifestando de querer ser, ¿no? Y ese anticristo que se va a levantar y todo, cuando aparece... Esa es la máxima expresión de la rebeldía. De la rebeldía, exactamente. Porque ese hombre, que se llama hombre de pecado, gobernante mundial, va a llevar a la humanidad a levantarse directamente contra Dios. Porque hoy mucha gente quizás no se levante directamente contra Dios, abiertamente. Pero va a llegar un punto en que la humanidad va a ser tan leudada, ¿no? Penetrada por el mal, que se va a levantar en armas contra Dios. Qué bárbaro. ¿no? Así es. ¿Qué decías que ibas a Y decir qué con importante que su gloria, nos... ¿Vas a decir li- algo? ¿eh? No, vos ibas a decir algo del resplandor de No, su gloria. que, Va... los va a destruir. Ujú. Ellos se van a creer con suficiente poder y parece que el engaño del pecado, o sea, porque el pecado a veces te engaña y ya te hace creer tu propia mentira y te hace sentir que sos alguien. Y Te ciega el te ciega, entendimiento. exactamente. Bueno, eso es lo que les pasa a muchos que son falsos profetas, falsos sí, sí. predicadores. ¿Viste? Se creen su propia mentira y le hacen creer a los demás eso, ¿no? Mirá cómo cegará el pecado, la mente, que Satanás le cegó el entendimiento a Adán y a Eva, y habiendo conocido a Dios, sabiendo que Dios era todopoderoso, porque fue el que los creó a ellos, el que hizo todas las cosas, o sea, lo conocían bien a Dios. Ellos hablaban con Dios, estaban con Dios. Cuando pecaron, se escondieron de Dios detrás de un árbol. Sí. Una cosa ridícula, que parece un niño. ¿Cómo te vas a esconder de Dios detrás de un árbol? Como si Dios no supiera dónde estaba. Entonces vemos como el pecado le quitó totalmente la luz que Dios le había dado, porque el pecado enseguece. Pero la salvación trae luz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. En Lucas 4:5, No el diablo tengo le claro, ofreció a 4:5. Jesús todos los reinos de la tierra, pero él le contestó, hay un solo Señor, Dios. Al predicar el Evangelio debemos traer a las personas bajo la autoridad de Dios, pero lo vamos a hacer si nosotros... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros todavía estamos completamente en sujeción? ¿Cómo vamos a tratar con Satanás si no estamos en sujeción? Es imposible. Leo Y ahí dice- Lucas sí. 4:5 y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y acá me quedo con esta... ¿Qué quiso hacer Satanás? ¿Ponerse por Dios? ponerse- Porque ¿qué le dijo el Señor? brindarle. Al Señor tu Dios, hay un solo Dios. Amén. El único que es digno de adoración es Dios. Que bueno, me quedo con esta frase de acá, ¿no? Que dice, al predicar el Evangelio debemos traer a las personas bajo la autoridad de Dios. O sea, si aclaramos eso, ¿no? Cuando hablamos de Dios, ¿cuántas cosas se ahorrarían, ¿no? A veces... Lamentablemente, muchas veces presentamos a Jesús solamente como si fuera un Papá Noel celestial. Sí. O marcamos la santidad de Dios Sí. y no la autoridad de Él. Sí. ¿no? Bueno, si marcamos solamente la santidad, en vez de atraernos, nos aleja. Ujú. Porque Porque ese es inalcanzable. La santidad de Dios produce en el hombre un rechazo. Todos los hombres que se encontraron con la santidad de Dios se asustaron
y produjo un rechazo, porque el estar en la presencia de Dios nos damos cuenta lo que somos, porque estamos en la luz y nos damos cuenta que somos pecadores. Pedro, cuando vio que Jesús hizo el milagro de la pesca y le llenó el bote de peces, que dijo, apártate de mí que soy pecador. Entonces, la luz de Dios manifiesta la pecaminosidad del hombre. Entonces, aquí Satanás quiso tentar a Jesús para que lo tome por Dios y le ofreció reino. Pero Jesús le dijo, no, hay un solo Señor y hay uno solo. El reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios. Qué bueno, qué ejemplo. Bueno, la autoridad del conflicto en el universo. 1 Corintios 15:24. A ver si lo tenemos. Esto es un conflicto que comenzó en el cielo. 1 Corintios 15:24 lo tengo acá. Vamos a leer. 1 Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Eso habla de la venida de Cristo, ¿no? Amén. Cuando Así venga es. aquí a la tierra a gobernar y a terminar con la rebeldía. Porque hoy la tierra está en estado de Acá rebelión. uno que anotamos el Salmo Dice 38. Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando de Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, a pesar de que el Señor tiene toda autoridad, todavía aquí en la tierra el Señor no ha venido a tomar dominio completo de la tierra. Pero un día va a venir. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Y acá Amén. tengo un salmo que leímos ayer, el Salmo 138:4, dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Claro, cuando venga. Hasta el 6 lee. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué tremendo. Qué tremendo. Esto es algo muy importante, que Dios mira al humilde. Amén. Un día Dios suprimirá toda rebeldía, pero en este momento nuestro conflicto con Satanás es debido a que nosotros le atribuimos la autoridad solo a Dios. Ahí está el conflicto. Si yo no le atribuyo toda la autoridad a Dios, no voy a tener problema con Satanás. Y aún Y con mismo él. no se genera un cambio en nosotros, ¿no? Digamos, nos genera esa entrega completa a Dios. Porque como muchas veces decíamos los jueves pasados, a veces Dios pensamos que está en nuestro servicio y es al revés. Nosotros estamos al servicio de Fuimos Amén. hechos para la gloria de su nombre. alabanza, ¿no? Amén. Y es necesario que toda rebeldía sea quitada de nosotros y que tengamos un encuentro con Dios como autoridad. Ajá. Sí, Qué importante. Qué importante, es ¿no? importante, claro. Y uno de los claros ejemplos fue un hombre, ahí lo tenemos, que están hechos los apóstoles, ¿no? Sí, ahora lo vamos a leer. El apóstol Pablo, cuando él era un hombre de autoridad, él era un hombre que un hombre con mucha capacidad, con autoridad delegada, con dominios, para poder ejercer cosas que él tenía en su mente, y una vez que conseguía, lo ejecutaba, no tenía problema. Dice la palabra que Saulo, respirando aún amenazas y muerte, Hechos capítulo 9, verso 1, Sí, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autoridad, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. amén. ¿Qué encuentro? Qué tremendo choque, ¿no? Y Entre claro. dos autoridades. Chocó el tren con un fitito. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó el fitito?
Saulo, antes de conocer la autoridad de Dios, perseguía a la iglesia, pero camino a Damasco tuvo este encuentro con el Señor y se sometió a su autoridad. Por eso, luego pudo someterse a las instrucciones de un hermano llamado Ananías. Pablo no miró a la persona que hablaba con él, sino a la autoridad que éste tenía de parte de Dios. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad que hay sobre ese hombre. Lo mismo hizo Jesús ante Pilatos. Qué importante esto, pastor. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vemos al hombre y no a Dios detrás del hombre. Y cada vez que vemos una autoridad, tenemos que ver a Dios, no al hombre. Pablo, Saulo, no vio a un hombre, porque como él era un hombre importante, tendría que haberlo recibido a alguien importante en Damasco, ¿no? Sin embargo, era un hombre que para él era desconocido. Era un hermano, Ananías. Pero tenía algo, la autoridad de Dios, fue enviado por Dios. Y Saulo, porque lo dice el texto, después si ustedes siguen leyendo, que Dios le reveló a Saulo en sueño, que iba a venir una persona, que se llamaba Ananías, así como le reveló a Ananías que fuera donde estaba Saulo, le reveló a Saulo, va a venir uno. Entonces Saulo sabía que esa persona venía de parte de Dios. No sé, yo tengo acá, si quieren que leamos, Juan 19. Sí, léelo. 19 del 10 al 11. Eso habla de quién, de Jesús. De Jesús, De Jesús con con Pilato. Pilato. Dice, bien. entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Impresionante. Qué claro que tenía Jesús la autoridad. Jesús, como vino en forma de hombre, estaba sujeto a las autoridades terrenales. Y como el gobernador era una autoridad, el gobernador le sacó la chapa, le dijo, yo tengo autoridad sobre tu vida. A mí no te me la vengas a dar de religioso, le dijo, porque en realidad los religiosos, los sacerdotes, tenían autoridad hasta cierto punto. La máxima autoridad la tenía el gobernador. Claro. Por eso ellos no podían matar. Si no, lo hubieran matado directamente los sumos sacerdotes. Entonces Pilato le dijo, yo acá soy yo el que mando. Jesús le dijo, sí, tenés razón. Tenés una autoridad dada por Dios. Y se sometió. Sí. O sea, no resistió. No publicó estado, No no retuiteó nada raro, no hizo piquete, no hizo piquete. ni siquiera permitió que sus seguidores luchen por él. ¿Por qué? Porque había un plan y un propósito de Dios. Y Dios utilizó la autoridad. Jesús tenía que morir como cordero. Y para eso Dios usó la autoridad humana, para que muera, para que lo condene, porque si Pilato no lo condenaba, Jesús no hubiera muerto. Entonces, Dios usa las autoridades terrenales, aún en su maldad, porque en realidad Pilato hizo lo malo. Porque Pilato sabía que él era justo. Lo dice el texto. Sí. Sabía, pero como lo apretaron políticamente, él prefirió lavarse las manos y dejar la responsabilidad. Dijo, bueno, ustedes háganse cargo. ¿Quién se va a hacer cargo del muerto? Le dijo. Nosotros. Bueno, listo. Ustedes son responsables por la muerte de este justo. Eso está mal, si él era el juez. Sí. Él era Es como si yo voy al juez y el juez dice, no sé qué voy a hacer con el preso. Y le dice al secretario, che, ¿qué te parece a vos? No, es el juez el que tiene que condenar. Y era el responsable. O sea, Pilato se lavó las manos queriendo, pero no fue, delante de Dios fue responsable. Porque Dios le dio una autoridad y le dio la capacidad para darse cuenta, hacer un juicio, porque Pilato evaluó y se dio cuenta que no era, que le estaban haciendo lo que hoy vulgarmente se llama, le estaban haciendo una causa, inventando una causa. Pero fue más fuerte su compromiso político con el César, porque ¿cuándo se dio Pilato? Cuando lo acusaron que lo iban a denunciar con el César. Tuvo miedo de perder su puesto, porque los judíos tenían injerencia en Roma. Había judíos importantes, ricos, en Roma y tenían llegada al emperador. Y de repente una ofensa grave a los judíos podía haber manchado su carrera. Entonces prefirió. Y así Satanás manipula a las personas y las lleva a cometer injusticia, ¿no?
Pero Jesús no le dijo, bueno, porque vos sos injusto, yo no me voy a sujetar. ¿Sabes qué? Vos me vas a agarrar y yo me voy a ir. Y ahí nomás hacía que se desmaye Pilato. Si cuando lo fueron a tomar preso, cuando Jesús dijo yo soy, se desmayaron todos. Cayeron. Eso podía haber dicho Pilato, cáete. Y Pilato se caía. Córranse, le decía a los soldados. Se desmayaba y se iba. Le hacía pito catalán a los sumos sacerdotes. Pero no, él no vino ahora. No, porque justamente vino como en condición de hombre. Claro. Eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué hicieron? Pobrecito. No. Él vino como cordero. Era el plan de Dios. Amén. Amén. La obediencia a la voluntad de Dios. La máxima exigencia de la Biblia. Título. Tan. Sí. Vuelvo a leer. La obediencia a la voluntad de Dios. No es la prosperidad la máxima. No, Dios nos guarde. No es que Dios nos va a hacer rico, millonario. Poderoso. Romanos 6, Leamos. 16 y 17. Agarremos la Biblia que no muerde. 6, 6, ahí lo tengo. 17. 16, Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y el Ahí está. 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así es. ¿A quién nos sometemos? ¿A quién nos- Es una buena pregunta. ¿A quién que nos, debemos- ¿a quién nos estamos sometiendo? Y el pecado acá no habla de los pecados, habla de el pecado. Cuando Pablo habla de el pecado, está hablando de nuestra naturaleza pecadora, que la Biblia lo llama la carne o el viejo hombre. Ujú. Bien, la mayor exigencia del Señor a sus discípulos no es de servir, orar, trabajar, ofrendar, congregarse, sino de que se obedezca a la autoridad, ya sea a Dios o a lo que Él puso para nuestra edificación. A ver, pastor, o sea que no tengo que servir, no tengo que orar, no tengo que trabajar, no tengo que ofrendar, no tengo que congregarme. No. ¿Eso está diciendo, pastor? No. Porque muchos entienden así. No. Bueno. No se trata de eso, sino que... Es necesario hacer todo eso, pero primeramente nuestro corazón O sea, eso es consecuencia de la de obediencia. la sujeción, De la sujeción que sujeción. tenemos. del respeto a la autoridad de Dios y a las autoridades que Dios puso sobre mi vida, no solamente en la iglesia. Porque yo puedo sujetarme al pastor, pero no me sujeto a mi patrón, o no me sujeto a los gobernantes. Y estoy en rebeldía. Aunque dentro de la órbita de la iglesia yo obedezca. Amén. Pero tengo que obedecer dentro del ámbito personal, tengo que obedecer dentro del ámbito de la iglesia y tengo que obedecer dentro del ámbito de la sociedad, en toda. Que eso ay. Ahora creo que acá hay justo un comentario que dice, ¿no? Que cuando nos encontramos con la autoridad de Dios, a donde vayamos vamos a buscar la autoridad. Deberíamos reconocer quién es la autoridad y automáticamente sujetarnos. Lo vamos a ver. Amén. Pero antes, acá hay un ejemplo de un rey. Sí. Saúl no obedeció a Dios. Primera de Samuel 15, 19 ¿Lo y leemos? el 22 y 23. Ahí Sí. lo tengo, vamos a leerlo entonces. Dale. 15 del 19. No, 19 primero y versículo 22 y 23. 23. Después vamos con eso. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y el 22-23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Acá tenemos un hombre que fue puesto por Dios. O sea que el rey, ¿a quién tenía que estar sujeto? Adiós. A Dios. Y Dios le dio una palabra. Mata a todos. Claro. No dejes nada. Mata a los animales, mata al rey, mata a todo. Pero este hombre, ¿qué hizo? No. Eligió algunas cosas, hizo a medias. Obediencia a medias
Las medias de los pies nomás. Es rebelión encubierta. Esto nos cuesta tanto. Porque no, pero yo no obedecí todo. Pero casi todo obedecí. No. Es más, lo que él estaba ofreciendo a Dios era, los holocaustos eran sacrificios de dedicación, no eran sacrificios por el pecado. Eran sacrificios de consagración. Sí. O sea, Saúl estaba diciendo, Señor, me consagro a tu vida, pero en rebeldía. Y entonces Samuel, que tenía discernimiento espiritual, porque él le dice, no, está todo bien, le decía Saúl. ¿Qué es ese ruido que oigo? No, es para Jehová. Las vacas, las ovejas, todo lo que había dejado es para Jehová. Y Samuel le dice, no, Dios no recibe. Dios no recibe nada que sea hecho bajo el principio de la rebelión. Porque podemos hacer cosas. Claro, por eso dice, quiso ofrecer a Dios lo que el Señor había dicho que tenía que destruir. Claro, ¿no? Y aparte, ¿qué cosa? Porque también ahí dice, ¿no? Dice, bueno, pará, o sea, me lo dijiste a mí, pero ahora delante de las personas no me vas a quedar mal, ¿no? También, eso viene después. Eso viene después, pero también viene mezclado con, ¿no? De no manchar esa imagen. Y la apariencia, claro. Porque Saúl, y si él cuando terminó la batalla, dice que fue y se hizo un monolito. Se hizo un monumento. Muy humilde era. Demasiado. Pero Samuel le dijo, obedecer es mejor. Tan solo la obediencia absoluta honra a Dios. Aún en nuestros sacrificios. Absoluta. Sí. No parcial. Medio, claro, no parcial. Honra a Dios. Aún en nuestros sacrificios. Al Señor puede haber obstinación. Mantenerse en sus propios pensamientos o determinación significa ser obstinado. O sea, yo me mantengo en mis propios pensamientos, pero me mando un sacrificio. Claro. Oro, ayuno, sirvo, pero me mantengo obstinado. No soy sujeto, soy rebelde, pero hago cosas para Dios. Muchos están así. Quieren tapar su obstinación, su pecado, con sacrificios, con hechos para Dios. Es lo que quiso hacer Saúl. Cubrir su error, su maldad, con obras buenas. Y esto es muy normal, que la gente quiera cubrir su maldad con obras buenas. Bueno, me mando una, pero después le hago bien a la viejita, le hago cruzar el semáforo, me siento bien. Y ya está. No. Si hay rebeldía contra la voluntad de Dios en mi corazón, todo lo que yo haga está manchado, está corrupto. Porque está bajo un principio. Claro. Es un principio espiritual. Claro. Para que se manifieste la autoridad en la iglesia debe haber sumisión. Y es igual a estar bajo. Claro, ¿no? Sometido significa eso. Estar debajo. Y para eso es necesario quitar el yo, el viejo hombre con su razonamiento, porque según la sumisión total es imposible. No, el hombre natural dice no. En todo tengo que obedecer. No, pará. Yo la otra vez escuchaba a unos sindicalistas que decían, no nos vamos a someter de ninguna manera, porque no es justo, porque... Y bueno, y ahí empiezan los argumentos y las razones para poder rebelarnos. El hombre natural, como considera la rebelión una opción, porque ¿cuál es la opción? Bueno, si no hacen lo que yo quiero, listo, me rebelo. Y entonces es lícito. Pero todo eso no es aprobado por Dios. Claro. Ahora, qué interesante, ¿no? Que dice que someterse es estar debajo. Sí. Y Jesús dijo, tomá mi yugo. Y el buey, ¿qué tenía que hacer? Tenía que agachar la cabeza y alguien le ponía el yugo. Y entonces ese yugo lo gobernaba. Eso es someterme. Tomar mi yugo, le dijo el Señor. Y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Por ahí hay expresiones que en nuestro lenguaje actual suenan un poco fuerte, como el de Santiago. Viste que dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. O sea, si uno está sometido no puede resistir al diablo. Es que es lo que estamos mirando. Claro. Si yo no estoy sometido a Dios, estoy actuando bajo el principio de Satanás. Ahora, entonces, ¿qué estoy extendiendo? Estoy extendiendo el reino de las tinieblas. Sí. Ahora la palabra someteos tiene que ver con, o sea, la imaginación, para despertar nuestra imaginación con respecto a esta palabra. Es como si yo con mis 100 kilos le pongo el pie en el cuello a uno cuando lo tengo en el piso. Bueno, eso hacían los reyes cuando ganaban la guerra, traían al otro rey y le ponían el pie sobre el pecho, sobre la cabeza, sobre como el cogote. Manifestación de ¿Manifestación de qué? Claro. Y de repente... Porque, perdóname, habla de rendición. Claro. Estoy rendido completamente a la autoridad de Dios. Y eso es lo que por ahí... hoy cuesta entender un poco esto, ¿no? Y decir, no, para tanto, ¿no? O sea, bueno, pero Jesús, ¿qué dijo? El que quiere ser mi discípulo, punto número 1. Acá está, niéguese a sí mismo. Sométase.
tome su cruz, Sí, renuncia tome su cruz. al mundo, porque no podemos estar bajo dos autoridades. O estamos bajo la autoridad de Dios o estamos bajo la autoridad del mundo de Satanás. Renuncia al mundo y sígame. Amén. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la máxima expresión de obediencia. O sea, nosotros nacemos de Dios y conocemos a Dios cuando recibimos el Espíritu de Dios. De vida, claro. Pero luego, ese Espíritu que recibimos es el que nos va a llevar a obedecerle. Ese ya es un segundo paso. ¿Sí? El primer paso es recibir la salvación, es nacer de Dios. El Espíritu produce vida en mí. Conozco a Dios, porque no me puedo someter a quien no conozco. Claro. Primero, lo conozco. El Espíritu me revela a Dios. Pero luego que me revela, segundo paso, el Espíritu me lleva a que me someta. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, si viven por el Espíritu, Amén. o sea, tienen vida, anden también por el Espíritu. Y a los romanos dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. O sea, están sometidos al Señor, que por medio de su Espíritu es el que nos guía, porque ¿quién opera hoy aquí en la tierra? Es el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para guiar a nuestras Acá vidas. justo yo escribí algo que hablábamos, que dice que cuando recibimos el Espíritu conocemos la autoridad de Dios, pero cuando andamos obedecemos la autoridad de Dios, en el Espíritu obviamente, ¿no? Exacto. Miren, yo leía hoy un texto acá en Éxodo 23 de por qué ellos, qué le pasó a Israel que no pudo entrar en la tierra prometida. Capítulo 23 y versículo número 20 dice, Éxodo 23, 20. He aquí, le dice, esto fue dicho al pie del monte Sinaí, cuando ellos ya iban a encarar para la tierra prometida. Sí. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seáis rebeldes, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, ¿por qué no entraron a la tierra esa generación? Porque fueron rebeldes. Claro. Sí. No sean rebeldes, le dice. Dios le había enviado a su ángel para que los guíe. Y también hay otro principio, ¿no? O sea, porque creo que también la fe que ellos tenían que tener, ¿viste? Que también en Hebreos dice que por causa de la incredulidad, le quita y le hace manifestar Bueno, eso. pero fíjate, ¿ves? La incredulidad, la raíz, porque la incredulidad es un hecho, Sí. pero la raíz es la rebeldía. Ah. Porque la rebeldía es una intención del corazón. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Mire que se le acerca. es necesario que la tenga, pero si es imposible agradar a Dios, significa que Dios se fastidia cuando la persona no le cree, y quizás por esto, justamente por esto que él dice. Porque Bueno, la raíz está en la rebelión. Si vos en la- mirás Hebreos 11, Ujú. el escritor de los Hebreos, en todas las personas que cita que tuvieron fe, lo primero que dice es que por la fe obedecieron. Amén. Así es. O sea, la fe genuina Te lleva a obedecer. me lleva a someterme. Amén. El que dice que tiene fe y no se somete, su fe es la fe de los demonios, que creen que Dios existe, pero no se someten. Se somete. Entonces, por la fe Noé hizo el arca, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Así Sí, todo, por la fe Abraham, por la fe, por la fe. Entonces vemos que ellos no pudieron entrar porque fueron rebeldes. Así es. Bueno, la oración del Señor en el huerto de Getsemaní. O sea, vemos que en Jesús no hay una expresión de rebelión o de decir, no, yo... Vamos a leer los textos. Yo Sí. tengo Hebreos. Quiero Hebreos buscar Lucas, 5:7. digo. Vamos Sí. con Hebreos Vos 5:7. lees Lucas, yo leo Mateo. Bueno, Dale. Dale, Ahí lee. tengo Hebreos 5:7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bien clarito. ¿no? es tremendo. Ahora dice... Aunque era hijo, Ah, obedeció. es tremendo. Por lo que padeció. Dice, no, por lo que padeció aprendió. Bueno, la porque obediencia. justamente, ¿cuándo se tiene que manifestar la obediencia? Cuando estamos en situaciones Y críticas. sí.
¿no? Cuando estaba todo bien y me encantan las cosas que me pasan. Pero no sé si a vos te habrá pasado alguna vez, pero a veces yo conocí personas que cuando entraron en momentos críticos salió lo que había en su corazón. Y no para bien por ahí, o sea, viste, de renegar contra Por Dios, supuesto de que me pasó. cuestionar del por qué. Pero es que creo que a todos nos ha pasado, Andrés, porque la única manera que Dios tiene de revelar lo que hay en nuestros corazones es probarnos. Probarnos. O sea, yo creo que a vos te habrá pasado también, Sí. que Dios te probó y te diste cuenta que estabas equivocado. Yo muchas veces pensaba que estaba bien, pero Dios me probó el corazón y me di cuenta que no estaba bien, que estaba equivocado. Y ahí es donde Dios me da la oportunidad de que cambie, de que me arrepienta. Amén. Porque todos pasamos por ese proceso. Entonces, Israel también. Y Jesús acá, él manifestó una obediencia bajo presión. Sí. ¿Mm? Sí. Y Lee Lucas Lucas 22. 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Mateo 26:39 dice, y yendo un poco delante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. O sea, por sobre la aflicción y todo, pero no quería hacer sino lo que el Señor Bueno, había determinado. ese es el punto acá, ¿no? Porque muchas veces podemos ver a Jesús, y yo lo he visto y muchas veces lo he escuchado. Pobre Jesús, no quería ir a la cruz, pero bueno, oró y dijo, "Buah, ¿qué van a hacer? No me queda otra, vamos a ir a la cruz." Vamos. Aunque no quería ir a la cruz. No, No. eso no es. Por eso Hebreo, ese texto de Hebreo es muy importante, Amén. porque ahí dice que fue oído a causa de su temor reverente. Entonces él clamó. ¿Y qué es lo que pedía Jesús? No pedía no ir a la cruz. Él quería saber si la cruz Era era la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que quería saber Cristo en el Getsemaní, Para obedecer, ¿no? para Claro, obedecer. obvio. Porque aún Jesús pensó que podía haber otro plan, porque Jesús estaba sujeto, era hombre acá, estaba sujeto al plan de Dios, como diciendo, Señor, ¿tengo que ir a la cruz o hay otro plan? No es que no quiero ir a la cruz, no, sino, revelame cuál Sí, es tu voluntad, ¿no? Eso es lo que estaba Jesús buscando. Jesucristo en esta oración manifestó su deseo de ser obediente a la voluntad de Dios en todo momento. El temor reverente de Jesús lo llevó a pedir que se hiciera la voluntad de Dios, y esta era más importante que el mismo sacrificio. San Juan 18:11. Vamos a leer ahí San Juan 18:11. ¿Lo tenés, Juancito? Sí, lo tengo. San Juan 18:11 dice. Jesús entonces dijo a Pedro, ¿puede ser? Sí. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, ¿qué estaba Pedro queriendo hacer acá? Impedir que lo lleven preso a Jesús y lo maten. Pero acá Jesús ya había orado. Esto fue después del Getsemaní. Entonces, Qué claro que la Ya tenía. anteriormente él le había dicho, ¿no? Que no te acontezca esto. Ya venía, ¿no? Con no, intenciones. pero porque Pedro todavía seguía en la mente natural. Así es. ¿Y cuál era la mente natural? Que no te mueras. Claro. Porque Pedro estaba, dice, tú pones la mira en las cosas de los hombres. Pero Jesús estaba enfocado en la sujeción al Padre. Así es. Así que pues, acá dice Jesús, pregunta, la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vemos que aquí, definitivamente Jesucristo pone la autoridad de Dios en alto, porque ahora ya conocía perfectamente que la copa era la voluntad de Dios, o sea, pasar por la cruz. La muerte en la cruz de Cristo es la máxima expresión de su obediencia. Tenemos ahí Romanos 5:19. Sí. Dice, Romanos 5:19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Y Dios recupera para sí mismo una nueva humanidad obediente, ya que Adán fue excluido por rebelarse a la autoridad de Dios siendo desobediente. Eso es la nueva raza. Dios, Entonces Jesucristo viene a ser ese segundo Adán, ¿no? claro, porque Dios en la cruz mató a la humanidad completa. O sea, la humanidad pecó. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la mejoramos? ¿Qué hacemos con la humanidad?
Y Dios dice, hay que matarla. Pero para que la humanidad pueda tener otra oportunidad, en Cristo Dios la mató y al tercer día la resucitó. Amén. Entonces, a través de Cristo podemos morir a nuestra vida vieja, nuestra vida de pecado, de rebeldía, desobediencia, y recibir una nueva vida obediente. Por eso, como decía el pastor, esto no es por deseo de carne y de sangre y de esfuerzo propio. No. Tiene que haber una nueva naturaleza. Si no existe una nueva naturaleza en mí, que es la naturaleza de Cristo, no voy a poder manifestar esta obediencia perfecta. Ayúdanos, Va a ser una obediencia media, porque la carne se disfraza de obediente. Como Saúl. No, yo hice todo. Pero ¿y esa oveja? Bueno, esas son para Jehová. Son las mejores, guarda. No son las peores, son las mejores. Me quedé con el rey y con las ovejas. Hablaba con uno que me decía él, ¿no? Que él no podía estar sino, o sea, se admiraba por los chicos de la iglesia, ¿no? Él solía andar a veces con los muchachos acá, con todo ello. Decía, pero yo no puedo, yo necesito tener, porque estaba solo, Claro, andar con tener relaciones sexuales. Claro, con Es lo mujeres, normal. ¿viste? Y me sorprendió, ¿viste? Porque y manifestó como que esa naturaleza divina nunca le amonestó. O sea, entonces la pregunta es, ¿nació de nuevo o no? Porque nunca, ¿viste? Es como que él era lógico que él tenga que tener eso. O sea, no le tenía ni un peso en su vida, ¿no? El apóstol Juan dice que el que practica el pecado todavía no tiene la naturaleza Claro, divina. claro. Porque la naturaleza divina que nosotros portamos lucha contra el pecado. Amén. Nos aflige, nos hace sentir mal. Mal, claro. Y nos pone el deseo de querer obedecer. Amén. Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No vamos solo en esto. Claro. Es por el poder del Espíritu Santo. No es con espada, no es con Y ejército. doy ese ejemplo, pero ¿cuántos ejemplos así hay? ¿no? Muchos. O personas que son rebeldes o cuestionadoras. Hay personas que le tenés que explicar todo, porque lo tienen que entender por la razón. Sí. Y si no le parece bien, Claro, bueno. Al servir a Dios no somos llamados a elegir entre la obediencia y el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si el principio por el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir algún tipo de rebeldía, Satanás entonces se llevará la gloria y disfrutará de un beneficio aún por nuestro trabajo para el Señor. O sea, Tremendo esto, ¿eh? ¿con qué corazón hago las cosas, no? Sí. Por eso no es cuestión de hacer, Claro, sino es cuestión de ser. exactamente. Tiene que haber Ser. esencia, claro. Ser obediente. Y eso es un principio interior, ¿no? Por eso cuando hablamos de principio, ¿qué significa un principio? Algo que actúa, que es un fundamento, ¿no? Que no se Y puede que modificar. claro, y que actúa siempre. Un principio. El principio de la flotación dice que si vos metés un objeto en el agua, recibe una fuerza de abajo hacia arriba, de acuerdo al volumen. Es un principio y ocurre siempre. O como la ley de la gravedad. Exacto. Claro. Entonces, hay un principio que debe operar en nuestro interior, que es el principio de la obediencia. Por eso Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es el espíritu de la mente? Es justamente las intenciones del corazón. Vemos que el problema estuvo en la intención del corazón de Satanás. Ahí tuvo el problema. Amén. Porque él en su corazón dijo, yo quiero ser como Dios. O sea, consideró que él podía ser igual a Dios. Consideró que tenía derecho a una posición que Dios no le había dado. Claro. Y es interesante, Andrés, que la posición que quería tener Satanás es la que Dios le dio a Jesús. Porque ¿quién está sentado a la diestra? Jesús. Bueno, Hay que estar a la diestra. pero ¿cómo la conquistó Jesús? No. Con obediencia. Sí, y humillación Mirá lo total. que hizo Bueno. acá. Pero no solo allá, acá, en todo lado, ¿no? O sea, Mirá lo que dijo Satanás, subiré. Y cayó. Jesús que dijo, bajaré. Y subió. Esto es un principio importantísimo. gloria a Dios. Mirá, En el reino acá, espiritual. justo que decías vos, tío, del tema de Satanás, en Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tales. Tales. Entonces él dijo, voy a subir. Yo me voy a exaltar a mí mismo. No voy a dejar que Dios me suba. No, yo voy a subir. Y cayó. En cambio Jesús dijo, no, yo voy a bajar y que Dios me levante. Encomendó su vida en las manos de Dios. Ujú. Y dice que Jesús por eso sufrió la cruz.
porque él sabía que después de la cruz venía la gloria. Él sabía perfectamente que el que se humilla, Dios lo levanta. Jesús sabía perfectamente porque conoce a Dios. El que conoce a Dios no tiene temor de humillarse. El que tiene temor de humillarse es porque no conoce a Dios, porque cree que es inútil humillarse. Pero el que conoce a Dios sabe que si se humilla, Dios lo levanta. Hermano, puedo dar testimonio pero de infinidades de testimonios de que me tuve que humillar, pero Dios me levantó. Dios te levanta cuando te humillas, cuando te sometés a Él y no actúas por tu propia cuenta. Amén. Y no te defendés a vos mismo, y no te subís, te enaltecés, te promocionás, ¿no? ¿Cuántas veces queremos promocionar? Yo veo a veces, fulano vino a promocionar su ministerio, o vino a promocionar su servicio. Dios no mandó a promocionar nada. Es una palabra que por ahí acá muchos no la conocemos, pero que existe, es real, ¿eh? Eso sí, de que andan promocionando. Tienen promotores que te llaman. Sí. De tal ministro venimos a promocionar, a ver si a usted le interesa, como si fuera un producto. Y hermano, nosotros no somos vendedores. Eso es lo que hizo Satanás, comercializó con el don. No podemos comercializar. Eso es lo que hicieron los sacerdotes con el templo. Lo hicieron un salón de venta, una feria. Comercializaron con las cosas de Dios. Y Dios se enojó y Jesús los echó. Y le dijo, no, las cosas de Dios no son para comercializar, porque estaban en el templo sirviendo a Dios bajo el principio de Satanás. Amén. Acá veo en Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A Jesús obtuvo el lugar que quería el príncipe de este mundo. Así es. Y lo único que ganó el príncipe de este mundo es caer. Y después dice, no, el 21 dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre, que ese nombre, ¿no? Y fue lo que leímos hoy también. En este siglo y en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Para siempre. O sea, el Señor es Señor para siempre. Gloria a Dios. Hermanos, quiero concluir porque está más que interesante el tema, pero tampoco me quiero desenganchar, ¿no? Dice, después de haber conocido la salvación, conocer el principio de la autoridad es la cosa más importante si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Entonces, donde quiera que vayamos, buscaremos la autoridad delegada y nos someteremos a ella sin discutir. De esa manera, Dios podrá frenarnos y guiarnos a su voluntad y nos usará poderosamente para su gloria. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo le contaba a ellos, meditando la palabra, de cómo es, ¿no? Algo sencillo. Un hermano que le pidieron para ir a orar a un lugar que es difícil acceso. Pero le dijeron, si usted está totalmente... ¿Tiene esos requisitos? Sí, inmunizado, usted puede entrar. Entonces él le dijo, sí, pero el hermano ahí nomás se frenó. Porque está el pastor, ¿viste? Y siempre él que va a hacer algo me llama. Y me dice, pastor, pasa esto así, así, así. Si usted me da la bendición o puedo ir, ¿no? Parece algo tan sencillo, pero es un principio. Sí, hasta parece innecesario. Claro, ¿viste? Pero es un principio, porque yo nunca le voy a decir, o sea, a menos que Dios me diga, ¿no? No le voy a decir no, porque es servicio. Que fue lo que justo hablamos, que el reino de las tinieblas está bajo orden, obviamente, ¿o no? Está Sí, ordenado, decíamos. sí. Pero está ordenado para rebelarse contra Dios. La única Ese forma. es el problema. Y nosotros también tenemos que... Ahora, qué importante, ¿no? Porque hay una autoridad en el hogar. Sí, Perfecto. Entonces, hay que respetarla. sí. ¿Quién es la autoridad en el hogar? El padre, Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer y los hijos? sujetarse a la cabeza. Ese es el principio que Dios establece, ojo, convengamos, ¿no? Hay una autoridad gubernamental. sí. Presidente, gobernador, Sí. intendentes. Sí. Son los que y gobiernan. cobradores de impuestos, Sí, todo, hasta todo. los impuestos. ¿Cuántas veces renegamos con los impuestos? Sin embargo, dice, por eso pagan los impuestos. Claro. Hay una autoridad en la escuela, hay una autoridad en la fábrica, hay una autoridad en la calle, hay una autoridad en la iglesia, también. Sí, también. Dios puso autoridad. Yo, Alberto, vos lo conocés, no quiero dar el nombre, un pastor conocido, pero vos lo conocés muy bien. Él, yo me acuerdo, hoy es pastor y Dios le ha dado una iglesia hermosa. Él fue muchos años portero, muchos años. Y yo lo veía, y él no era más que un portero, él no pasaba al púlpito, nada, pero años estuvo ahí.
Y Dios lo ha bendecido. Ahora, Andrés, ¿qué es más importante? ¿Un portero fiel o un pastor rebelde? No, un portero fiel. Entonces, porque a veces pensamos, no, es portero, como que es de última. No, porque Dios no mira las posiciones y los rangos que inventamos nosotros en nuestra propia mente carnal. Dios mira el corazón. Claro, y yo pude ver cómo Dios fue fiel, ¿no? En la vida de él y todo lo que... Pero fue un hombre muy humillado, ¿eh? Hubo cosas en su vida que él tuvo que pasar que yo nunca las pasé. Y entonces Dios, que es fiel. San Lucas 19:17 dice así: Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Un día nosotros vamos a tener autoridad. Amén. Pero para poder ser buenas autoridades, primero tenemos que estar sujetos. Muchos quieren ser autoridades, pero no se saben sujetar. Claro. Entonces fracasan. Sí. No solamente en la iglesia, pasa lo mismo en lo natural. En lo natural. Claro. La otra vez hablaba una autoridad un presidente de un país y decía que un presidente, cuando llega al gobierno, no puede justificarse por las cosas que hicieron los gobiernos anteriores, porque él, cuando se prepara para ser presidente, ya debería conocer todo eso. O sea, eso no lo puede tomar por sorpresa, porque quiere decir entonces que entró a un puesto sin prepararse. Claro. Porque si yo llego a un puesto, bueno, voy a manejar el colectivo, después cuando subo el colectivo, che, ¿cómo son los cambios? ¿En qué parada tengo que parar? Entonces, ¿para qué? Claro. Entonces, muchos quieren ser autoridad, pero no están capacitados para ser autoridad. Yo esto lo veo mucho en el penal, por ejemplo. Que muchos tienen autoridad, pero no están preparados para ejercer la autoridad. Porque su corazón es soberbio. Y entonces terminan ejerciendo mal la autoridad. Claro. Siendo dictatoriales, Sí, siendo autoritarios, claro. Injustos. Permisivos. Entonces, cuando las autoridades superiores evalúan y ponen autoridades, no toman en cuenta a lo mejor cómo es su corazón. Ven simplemente su foja de servicio, claro. si cumplió con los horarios, pero no miran, y no todos están en condiciones de ser buenas autoridades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su corazón todavía hay altivez. Amén. Que Dios nos ayude. Ayuda. Líbrame de la soberbia, Amén. dice David, y entonces estaré limpio de grande rebelión. Ahora, como David sabía, ¿no? Pero eso, o sea, Por el ¿cómo espíritu. David tenía, en estas cosas él la tenía re... Mirá Por el que espíritu. se equivocó, Bueno. pero la tenía re clara, él sabía los principios. Fíjate que en Crónica, Dios le da, que es un libro, relata la historia, pero desde el punto de vista de Dios, no Reyes. Dios se enoja con David no por el pecado con Betsabé, sino por haber contado el ejército. Sí. Y voy a decir, ¿por qué? Porque en ese momento David confió Es lo que tenía. en su brazo y no en Dios. Y le mató 32.000 hombres. O sea, Bueno. fue más grave para Dios ese hecho de rebeldía, porque se estaba independizando al contar el ejército que estaba haciendo. Estaba Confiando en sí mismo. Claro. Que el pecado de deseo que se dejó arrastrar por su pasión con Betsabé. Y Ahora, todo el mundo, ¿por qué lo condena David? por el pecado Por con el Betsabé. Qué cosas, ¿no? Ahora, fíjate que él sale, porque ese es el otro tema. Entre Dios y David había algo, porque él sale y le dice que termine la mortandad. ¿Viste ese ángel que pasó y mató? Matame a mí. No maté al inocente, y Dios no lo mató, pero se arrepintió, Matame a mí, se hacía cargo, parecía que le dolía que mueran el inocente por culpa de él, ¿no? Matame a mí. Bueno, pero eso es lo que le gustaba a Dios de David, Claro, que tenía un corazón humillado. se hacía cargo al toque. Y se humillaba. Claro. Y el que se humilla, Será enaltecido. Amén. Tenemos ahí ¿Cómo actuaron Jesús y Pablo? en Mateo 26, del Sí. 62 al 63. Dice, Perdón, Sí. leo el título. ¿Cómo actuaron Jesús y Pablo cuando fueron juzgados? se tuvieron Amén. que chocar con la autoridad. Con la autoridad. terrenal en ese entonces, ¿no? Sí. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho.
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo voy a leer Marcos 14, que es el pasaje paralelo. Dice en el verso 60, dice, porque un poquito antes, en el 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero aún así no concordaban. O sea, y Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntarle y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Pero ¿cuándo respondió Jesús? Cuando la autoridad. Los otros no tenían autoridad, los testigos. Jesús callaba. Nosotros muchas veces nos acusan, porque yo... No. Ahora, cuando la autoridad le dijo, ¿sos? Yo soy. Contestó. Jesús se sujetó. Amén. Porque podía no haberle contestado. No, sí. Pero era su autoridad. No. ¿Qué tenía que hacer Jesús en ese caso? O sea, si él está sujeto a autoridad, claro. Como dice ahora, lee lo que dice. Claro. Cuando Jesús fue acusado falsamente ante el Sanedrín por testigos comprados, enmudeció. Pero cuando el sumo sacerdote le preguntó, entonces él sí respondió. Esto es obediencia a la autoridad. Dijo, yo soy, como leíste vos. Y da la cita bíblica de Marcos 14:62. Aunque esta declaración le costaría la muerte, él estuvo dispuesto a obedecer a la autoridad. Sabía que cuando dijera yo soy, porque vemos también la hipocresía del sumo sacerdote, porque ¿para qué le preguntó? Qué bárbaro, ¿no? Y después hay un salmo de David que dice, el 15, ¿no? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y ahí viene ¿no? ¿Quiénes son? Los que andan en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche algún contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura ni contra el inocente emitió cohecho. El que hace estas cosas no revelará jamás. Tremendo. Ese es un corazón conforme a Dios. Y como David fue formado por Dios, Amén. Él podía dar testimonio de que cuál es el corazón que a Dios le agrada, ¿no? Amén. Porque a Dios le agrada Cristo. Cristo, eso es Cristo. Amén. ¿O no? Sí. Dios le agrada a Cristo. Él quiere ver a Cristo formado en nosotros. ¿Cómo Dios nos lo va a levantar con toda la gloria después de todo lo que Cristo se humilló y padeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Como dice el texto. Así es. Yo tengo acá Hechos 23. ¿Lo tenés? Sí, Léelo. del 1 al 5 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Otro que tenía el principio claro. Gloria a Dios. Amén. ¿Pero por qué? Porque se encontró con el Señor. Amén. Amén. Qué bárbaro. Y la autoridad y citó la Escritura. Sí. Pero qué importante, porque ¿por qué Pablo le dice eso sin saber que era el sumo sacerdote? Porque él también conocía la ley. Como le diciendo, vos estás transgrediendo la ley. Amén. Porque por la ley no tenía derecho de hacer lo que hizo, de golpearlo así sin motivo. Claro. ¿Por qué lo golpeó? Entonces, vemos que Pablo sabía que él tenía razón. Sin embargo, cuando le dijeron, es el sumo sacerdote, perdón, Qué bárbaro. porque es la autoridad.
Bueno, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a humillarse porque reconoció que había hablado contra su autoridad, que era el sumo sacerdote. Aquí vemos cómo el Espíritu actúa en los hombres y los lleva a una posición de humildad, reconociendo el error y sometiéndose voluntariamente a la autoridad de los judíos. En Mateo 7, 21 al 23. dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Vemos que nuestro Señor Jesucristo rechaza a algunos que profetizaron, echaron fuera demonios y sanaron enfermos. ¿Por qué lo desaprueba? Porque hacen de sí mismo el punto de partida y no por la obediencia a Dios. Ellos mismos hacen las cosas en el nombre del Señor, por eso el Señor afirma que son obradores de maldad. El maligno es el diablo, recordemos. Y luego afirma que solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Tan solo el trabajo que tiene su origen en la voluntad de Dios y en la obediencia a ella es el que el Señor aprueba. No estamos buscando trabajo para hacer, sino más bien queremos que Dios nos envíe a trabajar. Por eso dice el apóstol Pablo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, 1 Corintios 15, 58. Qué importante acá que cuando dice obradores de maldad, la palabra maldad ahí es anomia en griego, que es la misma palabra que se usa para el anticristo, inicuo, el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad significa anomia. ¿Y qué significa anomia en griego? A significa no, nomos, ley. O sea, no sujetarme a la ley. Anarquía. A la Dios, exacto. Claro. No sujetarme a la autoridad. Claro. Porque las leyes son establecidas ¿por quién? Por las autoridades. ¿Quiénes establecen las leyes? Las autoridades. La autoridad, claro. Entonces, no ley significa yo hago lo que quiero. Estas personas que aparentemente eran siervos de Dios, que servían a Dios y hacían cosas para Dios, sin embargo, cuando Jesús mira sus corazones, ¿qué encontró? ¿Encontró maldad? Sí. ¿Cuál era la maldad? ¿La misma maldad de Satanás? Hasta que fue hallado en ti maldad. ¿Cuál era la maldad? Que no se sujetaban a Dios. Y hoy tenemos muchas personas. Porque se centran en sí mismos. Exacto, hoy tenemos muchas personas. Hoy la obra de Dios está llena de personas que están trabajando, pero no están sujetas a Dios. Muchas personas salieron en rebeldía, se pusieron aparte, formaron iglesias, y sin embargo están actuando bajo el principio de Satanás. Qué triste. Señor, tenga misericordia. Ahora vos me dirás, y bueno, pero Dios que no, Dios le permite porque Dios deja que nosotros tomemos decisiones. Ahora, si yo predico bajo el principio de Satanás, las personas que formo, ¿cómo van a ser? No, Van a ser rebeldes. porque ¿qué espíritu le está transmitiendo? Por eso, van a ser rebeldes. Entonces vemos que se forma un trabajo por una rebeldía. Y al poco tiempo, ¿qué surge adentro de ese trabajo? Rebeldía. Y vos decís, oh, qué mala suerte. No, no es mala suerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces nosotros tenemos que sembrar en obediencia. Nosotros tenemos que estar sujetos. Entonces cuando nosotros prediquemos y ministremos y enseñemos, lo que se va a formar va a ser igual. Timoteo, lo vimos en estos hombres que andaban con Pablo, que fueron enseñados por Pablo. ¿Cómo eran? Eran parecidos al apóstol Pablo. Amén. Porque ellos vieron un modelo. Es muy importante el modelo que yo veo. Padres que quieren enseñar a sus hijos en la casa que sean obedientes y ellos son rebeldes. A ver, hijo, no te drogues mientras estás fumando como una chimenea. Entonces, ¿cómo no te drogues? Mientras toma y se embriaga. Pero le dice al hijo, vos no te vas a embriagar. Ah, sí, un ejemplo bárbaro. Acá tenemos primera... Y después dice, no sé por qué mi hijo me salió rebelde. No sé, ¿no? Acá tenemos primera de Corintios 15, 58, el último que dijiste, Andrés. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, en este mundo se está socavando cada vez más la autoridad. Cada vez más. Acuérdense que vamos a el gobierno del anómico, sí. del anticristo, el inicuo. Entonces, vemos que
de a poquito se va socavando cada vez más la autoridad, en todos los órdenes. Todo lo que Dios dispuso, en la parte sexual, en la parte familiar, en la parte de la autoridad, cada uno quiere hacer lo que quiere, no se respetan, uno dice una cosa, el otro dice otra. Entonces, el fin de todo es que sean derrocadas todas las autoridades, porque toda autoridad viene de parte de Dios. Entonces, el enemigo, para reinar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar a las personas a la rebeldía. Porque ¿cómo puede reinar Satanás en mi corazón si yo no estoy rebelándome contra Dios? Entonces, este misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio de la iniquidad, dice Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, sí. Solamente que hay alguien que lo detiene. ¿Sí? En la iglesia. Que somos en la iglesia, en la luz, porque nosotros manifestamos un carácter contrario, por eso el mundo nos rechaza. Claro. Hoy estaba escuchando que desde los promotores del nuevo orden mundial, ellos entienden que la resistencia mayor para imponer el nuevo orden mundial, que es un orden donde cae toda autoridad y queda solamente la autoridad de un gobernante mundial, es la iglesia. Pero la iglesia que vive la verdad, porque mucha parte de la iglesia ha apostatado y ha aceptado los valores de este mundo. Sí. Ese es el peligro. Sí. Que muchos que se llaman hijos de Dios se mezclaron. Aceptan el principio de Satanás. Actúan a medias. Es una media verdad. Quedamos bien con Dios, pero bueno, con esto... El ecumenismo es parte. Exactamente. No podemos... porque ¿de qué nos tilda el mundo cuando queremos ser rigurosos y cumplir con toda la voluntad de Dios? Que somos déspotas, que somos retrógrados, que somos fanáticos, que somos absolutistas. Pero lo único que nosotros pretendemos es hacer la voluntad de Dios. Nada más. Como está escrita. Nada más. No hay nada nuestro. Es lo que Él estableció. Así que bueno. El alimento, dijo Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Oramos? Oramos. Damos gracias al Señor. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por este tiempo, por compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque esto despierta, nos sacude en nuestro espíritu. Amén. Nos lleva a la reflexión y ir delante de ti en humillación, reconociendo que somos falentes y que tú nos des la sabiduría, la gracia para entender no solo los tiempos que nos toca vivir, sino tu voluntad para nuestra vida en este tiempo, para que la podamos cumplir. Perdona, Señor, nuestros errores y ofensas y que nos podamos presentar delante de ti y ser hallados en gracia. Líbranos para que tú nos llenes de tu espíritu, de tu unción, de tu gracia, de la autoridad espiritual que viene de ti para cumplir el propósito por la cual tú nos tienes. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre. Sí, bueno, saludamos. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por estar. Nos vemos. Muchas bendiciones. Amén. Para todos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Bueno.